Ahora toca estudiar el estado de causa jurídico, que es cuando hay acuerdo sobre el hecho, este no se cuestiona, pero lo que sí se cuestiona es si este hecho es conforme al derecho o no. Este estado de causa tiene dos tipos, uno llamado absoluto y el otro asuntivo. El absoluto es cuando se alega que los hechos son conforme a la ley, sin recurrir a argumentos externos. Por ejemplo, durante una presentación, un mimo mencionó por su nombre al poeta Acio. Este se querella por injurias contra él. El mimo no tiene otra defensa que alegar que es lícito mencionar a una persona bajo cuyo nombre se representan dramas en la escena. El estado de causa es asuntivo, por su parte, cuando la defensa, ya de por sí débil, tiene que verse reforzada con argumentos externos. Hay 4 clases de estados asuntivos: la confesión, la transferencia de la responsabilidad, es decir, no acepta la persona la responsabilidad y la transmite a alguien o a algo; el rechazo de la acusación y la comparación. La confesión se va a dar cuando el acusado suplica el perdón. Se divide en 2, en excusa y en súplica. La excusa consiste en que el acusado, si bien acepta el hecho, niega haber actuado intencionalmente, y se divide por azar, por ignorancia y por necesidad. Un ejemplo de por azar: cuando un cónsul llamado Cepión se defendió ante los tribunos de la plebe, alegando que la derrota de su ejército no fue por su falta de cuidado o por su intención, sino como consecuencia del azar. El segundo caso, por ignorancia: cuando una persona que mandó a ejecutar al esclavo de su hermano por haber asesinado a su hermano, lo hace antes de abrir el testamento en que éste era manumitido, porque ya una vez manumitido estaba sujeto a la acción de los tribunales y no podía recibir un castigo privado. Entonces, en este caso reconoce el hecho, pero se excusa diciendo que como ignoraba el contenido del testamento de su hermano, de haberlo sabido antes, hubiera acudido a la denuncia correspondiente para que fueran las autoridades las que aplicaran el castigo. Y finalmente, un ejemplo de excusa que se justifica en la necesidad sería el caso del soldado que no se reincorpora en la fecha fijada en su permiso, alegando que fue debido a una inundación que le impidió el paso, lo que conocemos como el caso fortuito o fuerza mayor. No es que no haya querido cumplir y presentarse en la fecha establecida, sino que no pudo en virtud, en este caso, de una inundación. La súplica, por su parte, se da cuando se admite que se ha cometido la falta y que se ha actuado intencionalmente. Es la diferencia con la excusa. En la excusa dice, bueno, sí, el hecho se cometió, pero no lo hice intencionalmente, sea por azar, por ignorancia o por necesidad. Y en la súplica se reconoce también el hecho, pero además se reconoce que se hizo intencionalmente. Y a pesar de ello, se pide clemencia. Este recurso, según el autor de Retórica Herenio, señala que casi nunca puede ser utilizado en los tribunales, salvo cuando defiendan a una persona cuyas buenas acciones son numerosas y notorias, porque en la balanza puede pesar más para el jurado esas buenas acciones que hizo que el hecho que se le reclama. Y por eso señala, se insertaría como si se tratara de un lugar común, amplificándolo de la siguiente manera: aunque haya actuado así, por sus destacados servicios, debería ser perdonado. Pese a todo, él no suplica que lo perdonen. Por ello, aunque no se utiliza en los juicios una causa semejante, se puede acudir a la súplica cuando se presente la causa ante el Senado o ante un general en un consejo de guerra, porque regularmente las personas acusadas en estas instancias habían brindado grandes servicios al Estado en virtud de sus cargos. La causa también puede basarse en la transferencia de la responsabilidad. Se acepta el hecho, se acepta la acusación, pero no así la responsabilidad. Y la responsabilidad, se atribuye a otra persona o a alguna circunstancia. Por ejemplo, cuando se atribuye a otra persona, sería el caso de que fuera acusado el hombre que confesó haber asesinado a Publio Sulpicio y se defendiera alegando que había actuado
por orden de los cónsules y afirmara además que no solo se lo habían ordenado, sino que le habían mostrado los motivos por los que era lícito hacerlo. Se atribuye la responsabilidad a una circunstancia cuando una decisión del pueblo impide a alguien cumplir con las obligaciones que le impone un testamento. Otra vez, ya no fue porque yo no quisiera cumplir lo que me imponía el testamento, sino fue una circunstancia ajena a mí. La causa se basa en el rechazo de la acusación cuando, de nuevo, sin negar que se ha cometido la acción, se sostiene que se hizo obligado por culpa de otros. El ejemplo sería cuando Orestes se defendió de haber matado a su madre, haciendo responsable a su madre de los hechos. Finalmente, la causa se basa en una comparación cuando se señala que solo había dos opciones y que se eligió la mejor. Un ejemplo de este tipo sería el siguiente. Cayo Popilio, que se encontraba sitiado por los galos y no podía escapar por medio alguno, aceptó parlamentar con los jefes enemigos y se le autorizó retirarse con sus tropas, dejando allí los bagajes. Consideró entonces preferible salvar a su ejército, es decir, fue preferible perder los bagajes antes que sus tropas. Así pues, se han mostrado cuáles son los estados de causa y sus clases. Una vez encontrado el estado de causa, debemos buscar inmediatamente la justificación. Y la justificación es lo que origina la causa y contiene su defensa. Y así, en el caso de Orestes, que ha matado a su madre, si no presenta una justificación de su acción, perderá toda posibilidad de defensa. Por lo tanto, presenta una defensa sin la cual ni siquiera llegaría a existir la causa, y alega lo siguiente. Ella, dice, había asesinado a mi padre. Así la justificación es, por tanto, lo que sostiene la defensa. Sin ella, ni la más pequeña duda podría retrasar su condena. Encontrada la justificación, hay que buscar el fundamento. Esto es lo que constituye la acusación y se opone a la justificación de la defensa. Y esto se va a hacer del siguiente modo. Una vez que Orestes se justificó diciendo, la maté de acuerdo con la ley, pues ella había asesinado a mi padre, el acusador pronto usará el siguiente fundamento de la acusación. Sin embargo, ella no hubiera debido morir por tus manos, ni ser castigada sin haber sido condenada previamente. Ahora, de la justificación de la defensa y del fundamento de la acusación, va a surgir la cuestión que se juzga, y que en retórica Herenio se llama punto a juzgar. Y los griegos llamaron crinomenón. El punto a juzgar se establecerá por la confrontación entre el fundamento de la acusación y la justificación de la defensa. Y así tenemos, en el mismo caso de Orestes, que cuando éste dice que mató a su madre para vengar a su padre, el punto a juzgar es el siguiente. ¿Es justo que Clitemnestra fuera asesinada por su hijo? Esta es la forma apropiada para encontrar el punto a juzgar. Y una vez encontrado este, se deberá conducir hasta él el sistema entero de todo el discurso. En todos los estados de causa y en todas sus clases encontraremos el punto a juzgar de la manera dicha, excepto en el estado conjetural. En este no se busca la justificación de los hechos, puesto que son los hechos los que se niegan. Y ahí está la diferencia. Tampoco se busca el fundamento de la acusación, puesto que no interviene justificación alguna. Por ello, el punto a juzgar en el estado conjetural se va a establecer mediante la acusación y la defensa. Así, retomando el caso de la muerte de Áyax, se tiene que la acusación señala, mataste a Áyax. La defensa, no lo maté, se niegan los hechos. ¿Cuál es el punto a juzgar? Si lo mató. Si existen varios estados de causa o varias clases de estos, habrá también varios puntos a juzgar en una misma causa, pero todos ellos se van a encontrar de la manera en que se acaba de señalar.